mente del troll. Hoy vivimos en un estado constante de guerra. No esa guerra. Relájense, aunque estamos grabando esto a 23 de febrero de 2022, no estamos aquí para hablar de las guerras que no nos divierten. Estamos aquí para hablar del estado constante de guerra que existe actualmente entre consolas. Desde la séptima generación de consolas estamos acostumbrados a una batalla. Los fabricantes de consolas nos entregan su producto y nosotros entregamos nuestro dinero al mejor postor. ¿A quién le vamos a dar nuestro dinero? Por lo general nos decidimos por la calidad de los juegos. Pero hubo un tiempo lejano en el que las 4 naciones vivieron en armonía. 4 naciones que hoy en día conocemos como Sega, Sony, Nintendo y Microsoft. Si las generaciones anteriores, cuarta y quinta, fueron un chilaquil completo de consolas que a nadie le importaban, Apple, la sexta generación fue el verdadero nacimiento de las 4 naciones. Hoy en día 3, quizá, porque Sega, bueno, ha caído de la gracia, pero sigue en nuestros corazones y creemos que seguirá haciendo por lo menos buen software. Pero en algún momento Sega, Sony, Nintendo y Microsoft compitieron por ser la mejor consola del mundo. Y en esta generación de la que vamos a hablar el día de hoy, todas estuvieron en un punto importante por lograrlo. Pero algunas estuvieron más cerca que otras. La sexta generación de consolas de videojuegos nos trajo el Xbox original, la loncherita Nintendo GameCube, el estrafalario e incómodo a ratos PlayStation 2 Fat, después con su versión Slim, y el no sé dónde poner el cable de mi control Dreamcast, que en realidad era una muy buena consola, con muy buenas propuestas de software, pero un poco separada de las otras en tecnología y alcance, y que nunca logró dar la competencia correcta. Se supone que yo y mis invitados, a quienes voy a presentar en un momento, les íbamos a traer 2 juegos que hubieran cambiado nuestra vida en esta generación. Pero esta generación resulta problemática, porque aunque no hayas tenido todos los juegos de una consola, o aunque no hayas tenido ni siquiera otra de las consolas, hay algo en ti que te jala, te llama de ciertos juegos en esta generación y quieres hablar de ellos. Así que el día de hoy, aunque cada quien trajo sus 2 juegos, haremos un poquito de trampa y estaremos discutiendo cuáles fueron los juegos en estas 4 consolas que nos cambiaron para siempre. Y por supuesto, para comentar al respecto, tengo nuevamente a Fer y a Jesus conmigo. Saludos, muchachos, ¿cómo están? Muy bien, Sergio. Aquí felices otra vez de estar hablando de este tema tan bonito y tan constructivo. Pues no sé si muy constructivo, pero demasiado. Definitivamente estamos felices y queremos hablar de esto y nos nace. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te oigo apagado. No, hombre, no. Al contrario, estoy aquí emocionado. ¿Tienes prendido? Es jueves. Es jueves, ¿no? Y aparte es por estoy eso, un poco conflictuado de no sé de qué juegos hablar, tantos buenos que hubo en esta generación. Oye, es que llegamos y apuntándonos cual Spider-Man de a todos nos gusta el mismo juego. Exacto, sí. Sí, la verdad es que sí hay, en cada generación creo que va a haber sus claros campeones, ¿no? En cada generación hay 2 o 3 juegos que vamos a decir todo mundo jugó, todo mundo mamó, todo mundo quiere. Y en esta generación además pasó algo. Si me lo preguntan a mí, PlayStation 2, Xbox, Dreamcast fue la generación más experimental de consolas, ¿no? Fue donde más salieron como cosas raras. Rompimos géneros en esta generación. Comenzó a existir el videojuego de autor también en esta generación. Rompimos las reglas de música.
por fin me atrevo a decir que las empresas dominaron el polígono, que definitivamente no dominaron en la generación anterior. Entonces hay muchísimo que decir. De entrada, lo primero que quiero preguntarles es, de las 4 consolas, de las 4 naciones, la nación del fuego, la nación del aire, la nación del agua, ¿cuál es la suya? Hombre, PlayStation 2. Sí, aquí creo que PlayStation nos monopolizó a los 3. Sí. Aparte, como dices, esta generación se prestó mucho para experimentación. Ahí empezaron como a coquetear y juguetear con el juego en línea, ¿no? El Xbox Live, el adaptador de red de PlayStation 2. Sí, que Dreamcast también tenía juego en línea, pero sobre todo, creo que Xbox fue el que más agresivamente abordó esa parte. Pero digo, nadie se quiso quedar atrás. Yo no sé si Cubo tenía mucha jugabilidad en línea, ¿no? Creo que es la menos. Creo que es la menos. La que menos se vendió por ese tenía lado. un adaptador de red, pero generalmente de red local, ¿no? Generalmente en Japón casi siempre existían este tipo de servicios que acá nunca llegaban. Y esto existe desde la era del Super NES. O sea, en Japón existió, no juego en línea como tal, pero servicios que te permitían conectarte a una red y descargar contenidos que solamente se pueden jugar de esa manera. El Satellaview, ¿no? Que solamente cuando iba pasando el satélite, más ahí podías bajar tu juego. O también, bueno, acá en Occidente, concretamente en Estados Unidos, sí existió un servicio por medio de cable para Sega Genesis, que también Sega Channel creo que era, en el que también podías, pero bueno, nos estamos regresando a la generación anterior. Algo que me parece muy cómico también de esta generación, aunque todos aquí somos chicos PlayStation, es lo siguiente. Todos preferimos el PlayStation, pero de las 4 consolas de esta generación, las otras 3, todas apostaron nativamente por 4 controles. Xbox original, GameCube y Dreamcast todas tienen 4 puertos para control. Y Sony dijo, me vale verga. Con 2 estamos bien. Cómprense el multitap si quieren. Exactamente. Sony además, Sony tiene esta onda de que creo que si eran semi-retrocompatibles los controles, ¿no? Podías ponerle los DualShocks del 1 eran totalmente compatibles. Eran totalmente compatibles. Bueno, y los juegos también. Te lo puedes meter de Play 1 y los ese también es un tema bastante interesante que para mí fue el factor decisivo, porque yo vendí mi PlayStation 1 para comprar el PlayStation 2. No, y aparte, ¿cómo se lo vendía? Bueno, al menos en mi caso, yo se lo vendía a mi papá con el reproductor de DVD, ¿no? Es como que, mira, trae reproductor de DVD podemos para ver las películas. Sí, claro. Claro, y a las películas, ¿no? O sea, nunca vi, creo que nunca en mi perra vida vi una película en mi PlayStation. ¿En serio? Nunca. O sea, tenía un reproductor de DVD ya en la casa, ¿no? Entonces digo, ok, a lo que nos truje, a lo que nos atañe el día de hoy. ¿Quién quiere comenzar con su primer juego cambiavidas? Y ya de ahí vemos si hacemos desmadre y terminamos hablando de 8 juegos cada quien. Pero ¿quién quiere ser el primero en decir, yo no puedo vivir el día de hoy si no hablo de fulanito juego? Adelante. A ver, pues vamos empezando con Metal Gear Solid 2. Sons of Liberty es un grandioso juego. Aparte, como se manejó toda la mercadotecnia, que en el día de hoy no sería posible. No sé si recuerdan que salió un demo en Son of the Enders, un demo del Tanker, que es donde jugabas con Solid Snake. Y toda la publicidad, toda la mercadotecnia se centró en ese episodio. ¿Vas a jugar con Snake? Media hora del juego, ¿no? El engaño, la traición, hermano. Sí, exacto. Entonces, cuando ya pasabas el demo, que ya te lo sabías al derecho y al revés porque habías jugado el demo 1000 veces, después te presentaban este personaje que decías, oye, ¿y mi Solid Snake dónde está? Pero además creo que fue una treta narrativa muy intencional de parte de Kojima, ¿no? Para hacernos sentir la ausencia de Snake. En el 2 no se mostró nada. En revistas, en trailers, en todo. Todo el marketing giraba en torno a Solid Snake, cual si fuera lo mismo que el primer Metal Gear que todos amaban. Que en realidad no es como que eso le haya afectado al juego. No, para nada. Honestamente, Raiden me parece un excelente personaje. Sí. Y cómo juegan como con ese mame de Jack y Rose, ¿no? Como tipo Titanic. Sí, totalmente intencional, ¿no? Y obviamente todo no engaño, pseudoengaño de Pliskin, ¿no? Ándale. I'm Pliskin. Y oye, la voz de Snake y todo. Come on. Sí. Claro que es Snake, ¿no? Aparte, yo le tengo mucho cariño a este juego porque fue mi primer juego de Play 2. Pero antes de tener yo el juego en mis manos, me acuerdo fue una Navidad que me regalaron mi PlayStation 2
y mi Metal Gear Solid 2, ¿no? Pero antes de eso yo lo había consumido muchísimo en revistas, ¿no? De eso que ibas a Plaza Patria, al público, al siglo XXI, no sé. Comprabas esas revistas hobby consolas o no sé, españolas. Incluso nacionales como Atomics. Sí, yo me clavé muchísimo. En aquel entonces creo que era Playfan. Ajá, Playfan. No, era Playboy. También. Pero sí, recuerdo que un amigo lo tenía y se lo llevaba a la escuela el juego, ¿no? Entonces ahora era el manual al derecho y al revés. Entonces consumir todas esas revistas españolas. Entonces cuando me llegó en Navidad, la verdad, sí. Aparte yo venía de Nintendo 64, ¿no? Nunca pasé por PlayStation 1. Fue rico. Fue PlayStation 2, la verdad era como la siguiente generación totalmente. Me voló la cabeza. A mí algo que me enamoró de Metal Gear 2 desde el momento en el que lo vi fue este juego con personajes que eran casi sobrenaturales. O sea, para mí Metal Gear 2 es el arranque de un dejo más fantástico, porque en Metal Gear 1 sí tenías así como, bueno, el vato de los cuervos, ¿no? Y de repente como que desaparecía, pero te quedaba como la duda de, se comieron el cuerpo, qué pedo. Y en el 2, Kojima juega de una manera muy interesante con este rollo de, ¿son nanomáquinas y modificaciones genéticas o estamos frente a personajes de alguna manera sobrenaturales? Y el juego gira entre fantasía y ciencia ficción de una manera interesante. Y los personajes del 2 me parecen, hasta la fecha, aunque a mí me gusta más Metal Gear Solid 3, sí, pero hasta la fecha me parece que los villanos de Metal Gear 2 son los mejores. Sí, o sea, Fortuna y Vamp. Fortuna y Vamp, estoy enamorado de esos personajes, ¿no? Y me gusta mucho todo, excepto por las misiones de niñera. Me gusta mucho el rollo de que tengas, o sea, de que esta como nueva generación que es como la hermanita de Otacón y nuevamente tengas que lidiar con eso y Otacón ya está más grande y todo ese rollo. Eso me gusta mucho. Además, como el surrealismo al que llega el juego con el coronel, cuando te están como glitcheando, hackeando. En el Arsenal Gear, ¿no? Que dices, ¿qué está pasando? Que no sabes qué pedo. Y luego juegas en pelotas una parte del juego, cosa que también se me hace fabuloso. O sea, cosa que también hoy en día sería como casi raro, ¿no? Digo, excepto porque ya tenemos cosas como Cyberpunk hoy en día, donde literalmente puedes cochear en el juego. Lo arreglaron por fin. Pues ya sirve. Aunque déjame decirte, el otro día se me glitcheó cocheando. No. Sí. Es que también andabas muy rudo, mi amigo. Pues yo no hice nada, el juego hace todo, pero nunca había accesado a una prostituta en Cyberpunk y me acerqué a una así como, vamos a ver cómo está el pedo, ¿no? Y se me glitchó la voz. No, man. A media cochada, y mi personaje es mujer, pero empecé a hablar como hombre, así, hombre, y de repente fue como, ok, bueno. O tal vez no era. Se toma muy en serio su rol. No, y aparte de los temas que toca, ¿no? Hideo Kojima, que se da la libertad. En Metal Gear Solid 1 es la genética, ¿no? ¿Cuál es la información que pasa a través de los genes? En el 2 ya es los memes, ¿no? ¿Cuál es la información que pasa a través del contexto cultural, ¿no? De generación en generación. Súper interesante cómo lo explora y la verdad en el 3 también, digo, no sé si vayamos a hablar del 3, pero seguro. Claro. Kojima un genio, la verdad. Y la música, ¿no? ¿Qué tal la música de Metal Gear Solid 2? Ahí que se trajeron a Harry Gregson Williams. Que a mí siempre me ha parecido que Kojima es como el Michael Bay de los directores japoneses, porque le mama todo este rollo como hiperamericanizado, patriótico, bombas, guerra, romantizar la guerra, pero la diferencia con Kojima es que nunca cruza como ese límite, ¿no? Aunque es como, es cool jugar la guerra, pero esa guerra en sí no es cool, ¿no? Y todo el discurso de desarme armamentístico que tiene desde Metal Gear 1 hasta Metal Gear 5, ¿no? Que es como muy consciente. Y que siempre latina, ¿no? Como esos conflictos, ¿no? Me acuerdo en el Metal Gear Solid 2, en la escena del final, el Arsenal Gear se estrella con Manhattan y fue cuando pasa lo de las Torres Gemelas, entonces lo echaron para atrás para cambiarle esa escena. Sí. En el 4 también recuerdo que había como un conflicto en Medio Oriente también, entonces lo echaban para atrás. Y yo quiero decir que le atinó un putero con Death Stranding, con el rollo de el apocalipsis va a venir y todos se van a quedar en sus casas y el Uber nos va a salvar a todos. Sí, le atinó con madre. Entonces, si tuvieras que rescatar un factor, una cosa de ese juego que lo hizo inolvidable para ti, ¿qué sería en especial? Una sola cosa, un solo aspecto. La temática. Sí, la temática que explora de cómo va pasando la información de generación en generación y ahonda más a lo de la genética, ¿no? Que no solamente con genes, sino que también pues todo el aspecto cultural que hay detrás de las cosas, cómo va pasando de generación en generación.
y cómo lo explora y cómo engaña al jugador, ¿no? Desde lo que mencionábamos, desde el marketing, que a todos nos parecía que íbamos a jugar todo el juego con un Solid Snake, que iba a ser una continuación directa del 1, y que nos cambia totalmente nos cambia eso de que, a ver, tienes nuevo personaje, tienes nuevos enemigos que nunca has visto ni en revistas ni en ningún lado. Es como totalmente nuevo, ¿no? Eso yo creo que sería imposible replicarlo el día de hoy por con todas las filtraciones que hay actualmente. Exacto. Entonces como que aprovechó muy bien el tiempo, ¿no? De que era pues revistas impresas, el inicio del internet y no había mucho acceso a la información. Es completamente un producto de su tiempo. Sí. Yo todavía tengo mi guía para pasar Metal Gear Solid 2 ahí. Impresa. Sí, impresa, por supuesto, ¿no? Jesus, ¿cuál es tu primer juego de esta generación el día de hoy? Coincidiendo un poquito con el buen Fer, también es el juego con el que yo estrené mi PlayStation 2, fue Silent Hill 2. Un recuerdo que tengo muy presente siempre de Silent Hill 2 fue... Llegué de haber comprado mi consola, inmediatamente me puse a jugarlo y en ese momento llegó un tío y me preguntó: ¿qué haces? ¿Estás viendo una película? Y yo así de, no, estoy jugando. Es como de... Esta generación tiene la peculiaridad de que fue la primera, a mi parecer, que comenzó a adoptar estos gráficos que casi emulaban la realidad de una manera más creíble. La animación inicial, recuerdo bien, de Silent Hill 2 tenía esta cualidad como muy cinemática, ¿no? Que aunque hoy en día la vemos y decimos, claro que no, no son reales, no, pues, pero en aquel entonces, recordemos que estos eran los años en los que había salido la película de Final Fantasy Spirit Within, todos estos años de principio de milenio, donde todavía no estábamos acostumbrados a una tecnología, a un CGI hiperrealista, ¿no? Entonces Silent Hill 2 nos daba este gatazo en su animación inicial. Algo que a mí me molestaba un poquito de eso es que después en el juego ya no te recompensaban con muchas más animaciones iguales, ¿no? O sea, era como el cinemático como que todo inicial. Era in-game graphics, ¿no? Sí, todo era, ya nada era como pre-rendereado ni nada, y todo era como in-game y ya se veía todo como más XON. Pero bueno, Silent Hill, yo tengo que hacer una confesión, jamás acabé Silent Hill 2. No. Es una confesión severa. Se tiene que remediar. En su momento tuve situaciones con mi consola, que también tuve que volver a comprar una segunda. No cómo estuvo el rollo, pero fue una onda de lana. Tuve que deshacerme de una consola, comprar otra, eventualmente. Y en ese en ese cambio, había jugado el juego, pero nunca lo acabé. Y ya nunca lo recompré. Y luego salió la famosa compilación HD para Play 3. Sí. Y la he querido comprar. De hecho, la tengo por ahí en mi carrito de Amazon, vale $500. Pero todo el mundo me ha dicho que no lo... O sea, así como... No está chido, no lo hagas, está jodido. Y quiero... Ustedes explíquenme, por favor, ¿por qué no puedo jugar en una generación posterior a un juego de PlayStation 2? ¿Qué está pasando? Prácticamente la emulación, ¿no? La emulación no lo lograron al 100% como estaba en PlayStation 2. Entonces, algunas transparencias, algunos glitches gráficos ahí. Pero la de Play 3 sí la arreglaron, a diferencia de la de Xbox 360, que la dejaron como salió y pues ahora sí que no le metieron nada de mano. La dejaron vanilla y les valió madre. Le valieron madre. En Play 3 sí le metieron mano, unos 2-3 parchecitos, entonces está jugable. Si o sea, mientras descargue un parche, todo está bien. Okay. Sí, si tienes oportunidad, si solamente puedes jugarlo en Play 3, pues échatelo. Realmente no pierde tanto. Jesus, háblanos más de por qué este juego fue significativo para ti. Pues empezando con esa parte del gráfico, que yo sí quisiera hacer una mención aquí relevante. Creo que esta generación, comenzando por juegos como Silent Hill, probablemente fue la última que tenía esta división de los gráficos in-game y los gráficos prerenderados en las cinemáticas, que siempre nos mostraban como una calidad bastante mayor de visualmente hablando, como me imagino que para aportar a la narrativa, y porque ya en generaciones posteriores pues prácticamente es uno solo. Los gráficos del juego, los gráficos de los cortes de escena ya son actualmente los mismos, la misma calidad, y lo cual es bueno, pero en su momento sí existía como esta separación total de la parte cinemática no jugable y la parte en la que tú ya te involucras directamente con el juego, pues tenías gráficos un poquito más, digamos, amigables con el procesamiento de tu consola.
Oye, aparte digo, también coincide con Metal Gear Solid 2 la temática, ¿no? O sea, toca un tema muy fuerte, eso de toca temas súper deep. O sea, enferma, terminal. Le hace completamente honor a su categoría de mature. Sí. Creo que sí toca temas muy, muy profundos como la depresión, hasta la frustración sexual, ¿no? Claro, que lo proyecta. Terminal. Incluso tengo entendido que muchos de los enemigos con los que te enfrentas son proyecciones de su frustración sexual, exacto, de su depresión, de su tristeza, de su enojo. Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos un final con aliens y perritos, ¿no? Ah, bueno. Esos son los finales de broma, pero así tómese como se tengan que tomar. Pero sí, o sea, sí, tenemos un juego bastante complejo, bastante completo, que toma inspiración pues de un chingo de fuentes, o sea, desde cinematográficos, propios videojuegos, el aspecto musical que Akira Yamaoka hace lo suyo. Sí. Uh-huh. Y tenemos pues aquí inspiración en David Lynch, Fincher, Hitchcock. Y pues no sé, o sea, en realidad es un juego que se nota la mano que trae, se nota la continuidad que lleva respecto al segundo. En el sentido comercial, en el sentido artístico, creo que logró todo lo que se planeó para este juego. ¿Es el mejor Silent Hill? Es difícil considerarlo como tal. Probablemente podría decir que para mí en mi corazón sí podría ser el mejor Silent Hill. Pero. ¿Cuál es el pero? ¿O cuál es el competidor? ¿Cuál es el que Silent Hill 3 también 4, compite. Me gusta mucho. ¿Sí? ¿The Room? The Room. Para mí el 4, perdón, para mí el 3 sí tiene como... En primera, porque es una continuación semidirecta del primer juego. Digamos que sí le aporta mucho como a ese interés. Seguro hubo gente que no le latió mucho la idea de que en este segundo juego ya tenías un protagonista completamente diferente y una historia que no conectaba nada más que con el pueblo titular hacia el primer juego. Pero también esto daba una oportunidad y dejaba muy en claro, y esto es como muy muy presente y algo muy evidente en las siguientes entregas, que Silent Hill es un lienzo en blanco. O sea, puedes agarrar cualquier personaje con cualquier trasfondo y ponerlo en el setup, en el setting de Silent Hill, y ahora sí que construye tu propia aventura. Oigan, ¿y a ustedes no les daba mucha risa el Toluca Lake? Que había un lago que se llama Toluca. Siempre. Sí. Silent Hill 2 definitivamente para mí fue un brinco brutal del primero, ¿no? O sea, fue como, es el mismo juego y es la misma cosa. Pero también algo que quiero comentar a estas alturas es Silent Hill, para mí, y voy a decir algo muy riesgoso, engendró la primera gran película pasable, decente, de videojuegos de toda la historia. Sí, totalmente. Sí, ¿no? O sea, porque... bueno, antes de eso que teníamos pues Mario Bros, ¿verdad? Pero, o sea, y Mortal Kombat, ¿no? Street Fighter. Que Mortal Kombat sí me gusta. Muy malas referencias. ¿no? Mortal Kombat malo que se les cayó el balón en la segunda, ¿no? De Silent Hill. Sí, que sí está bien mala. Sí está terrible. Donde sale Jon Snow, ¿no? Sí. Pero la primera Silent Hill me parece que es una película muy sólida, basada en un videojuego que además es respetuosa con su origen, sin repetir tal cual el juego, ¿no? Sí. Que eso también me parece muy interesante. Y además, algo que no me parece una estupidez es que por fin agarraron un videojuego con trama para hacer una película. O sea, ¿por qué chingados agarras Mario Bros para hacer una película? ¿Por qué agarras Mortal Kombat para hacer una película? Pero Silent Hill tiene mucha carnita y creo que eso abonó positivamente, junto con una apuesta visual bien chida y bien sólida, ¿no? Ver a Pyramid Head en versión película, así fue como, órale, este diseño sí está muy chido. Bueno. Que todo el aspecto visual de Silent Hill, que ya venía desde el primer juego, creo que en este segundo es mucho más evidente. Como todo el trademark de Silent Hill, por decirlo así. Todo lo oxidado, la niebla, los pisos mojados, las rejillas a los costados,
las paredes que te impedían avanzar, que generalmente eran como metal, como con rombitos, malla. Metal con rombitos, sí. El sonido, ¿no? El diseño del sonido también estaba hecho entre cadenas. Sí, como muchos golpes de metal. Muchos golpes de metal. Y sobre todo a mí me gustaría mencionar aquí el aspecto de la niebla, que si bien sabemos que en el primer juego fue como hay necesario. Un truco para... valiéndose como de las limitaciones del PlayStation 1, abusaron mucho de la niebla para ocultar como todas las carencias. Por el contrario, acá hicieron lo opuesto. Se valieron como de las capacidades gráficas más chonchas del PlayStation 2 para hacer efectos de niebla mucho más trabajados y de iluminación, las sombras. Sí. Ahora, en el aspecto sonoro, aun cuando no estuvieras viendo a tu enemigo, pues lo podías percibir por medio de la estática en el radio, ¿no? Uh-huh. Era como, le aportaba un sentido de qué chingados, con qué me voy a topar, con qué criatura enferma me voy a encontrar. Sí. Y te encuentras un par de piernas ahí. Sí. Y hablando del sonido del soundtrack, también aquí públicamente quiero agradecer aquí al Jesus cuando fuimos a Mandarake en Japón. ¿Te lo encontró o qué? Fue el que me lo encontró, el soundtrack de Silent Hill 2. Y me dijo, pues, échatelo a la bolsa. Quizá el juego del que yo voy a hablar no fue tan impactante en su momento, y es un juego que consideré hasta hace ratito antes de entrar a esta grabación. Pero ahora que lo pienso, sí fue un juego que jugué mucho en esa generación y que me marcó mucho para generaciones posteriores, de cómo iba a jugar y de cómo me iba a empezar a gustar un tipo de juegos más. Ya me gustaría hablar un poquito de Prince of Persia: The Sands of Time. Sands of Time, a mí lo que me voló la cabeza en su momento es que jamás en mi vida había jugado un juego donde in-game pudieras rebobinar el tiempo, rebobinar a los enemigos, regresar a un punto específico y reintentar sin tener que ver un loading time. Eso para mí fue como, oh my god. Pero además, The Sands of Time tenía algo muy padre que no sé si ustedes recuerdan, y es que estaba narrado. O sea, es decir, era un juego donde tú, como el príncipe, empezabas entrando a la habitación de la princesa y diciéndole, hey, ¿te acuerdas de mí? Y la morra te dice, no, al chile, yo no sé quién eres, lárgate, violador feo. Y tienes que contarle a la princesa por qué ella ya te conoce pero no lo sabe. Okay. Y eso se me hacía padrísimo del juego, porque todo el juego es una retrospectiva. Entonces, cada vez que te mueres, el príncipe se interrumpe y te dice, no, a ver, espérate. Eso no fue lo que pasó. No me morí. No, espérate. No, lo que en realidad pasó. Y viene el loading time, ¿no? Y eso me gustaba mucho porque sentí que fue la primera vez que un juego me estaba contando un cuento. De alguna manera, ¿no? La generación de... Esta sexta generación de juegos, si la quinta ya tenía juegos narrativos, como dijimos, ¿no? Metal Gear 1, que ya era un juego completamente narrativo. Esta generación lo combinó con algo que me gusta mucho, que es el puzzle. Jamás vi puzzles como las pinches locuras raras que salieron para PlayStation 2. O sea, entre juegos de ritmo y Katamari Damacy, que ya quizá hablaremos o no de Katamari, pero a mí me parece que PlayStation 2 fue una de las apuestas más propositivas para puzzles, que dijo, fuck it. O sea, vamos a hacer un juego que se rebobina chido. Vamos a hacer un juego de un monito que reconstruye el universo haciendo bolas de vacas. Fabuloso. Let's fucking do it, ¿no? Vamos a hacer un juego de un zorro cel shaded dibujado que tiene que pintar con un pincel, ¿no? O sea, hay unas premisas y unas propuestas en la generación de PlayStation 2 que me parecen rarísimas y que aprecio y admiro mucho. También fue una generación de cambio. Esta fue la generación que lanzó a Resident Evil de fondos prerendereados a un juego totalmente de acción, o casi totalmente de acción. Fue la generación que nos dio el Resident Evil con samuráis, que fue Onimusha. Oh, fabuloso, sí. Onimusha. Y el Resident Evil con cazademonios. Devil May Cry. Devil May Cry y el Resident Evil. No es cierto. Pero también, bueno, ¿no hay un Dino Crisis en esta consola? No. Sí. Hay uno de Xbox, el 3, ¿no? Es 3
Es como una especie de 2.5, según yo, pero... creo que es en el espacio, ¿no? Algo, sí. Cuando una franquicia se va al espacio, está muerta, recuerda. A menos que empiece. Te estoy viendo a ti viernes 13. A todas, ¿no? Te estoy viendo a ti, Hellraiser, Jason, todas se murieron en el espacio. Es un excelente momento para pausar porque nosotros ya les hablamos de 3 juegos, pero todavía nos quedan otros 3 que platicar el día de hoy. Acompáñanos en un segundito después de esta pequeña pausa. Bajo el puente del troll. La sexta generación de consolas llegó muy lejos, pero todavía no estaban al 100% en una perfección. Los controles originales de Xbox eran ligeramente incómodos, Cubo no tenía el mejor espacio de almacenamiento en sus discos, Dreamcast definitivamente fue un desmadre de diseño, aunque su software era muy bueno, y PlayStation 2 todavía usaba memory cards. Estábamos avanzando, pero todavía no estábamos llegando a la meta. Tendría que pasar a una nueva generación. Sin embargo, muchas buenas franquicias, muchas buenas series y muchos buenos estudios nacieron en este momento. Hoy en día, por ejemplo, para Sony, God of War es una de sus franquicias más poderosas y le debe todo a el God of War original de PlayStation 2, que era un señor muy muy enojado sacándole ojos a muchos dioses y nos encantaba por eso. Esta también fue la época híbrida entre cámaras fijas y cámaras móviles. Muchos juegos que pensaríamos hoy en día, este juego claramente tiene una cámara móvil, no la tenía. Y muchos juegos que la tenían, no la tenían bien lograda. ¿Algún juego? Yo sé que esta es una pregunta de jiribilla, de curva, porque no lo habían pensado, pero ¿cuál fue en su memoria el peor juego de esta generación que jugaron? ¿Qué les viene a la cabeza como, ay, una vez compré esta porquería, una vez renté esto y lo lamento? Me acuerdo que The Bouncer para PlayStation 2 no, qué porquería. Horrible. El inicio de Tetsuya Nomura con sus diseños culerísimos. Dichos cierres hasta en el... Cierres, pelos parados. Sí, no. Cadenas. Estaba bien culerita, estaba bien feita ese The Bouncer. EverQuest Online, ¿no lo jugaron? Era como sus inicios de los RPG en línea, que también estaba bien feito. Yo me acuerdo que el demo de esa chingadera venía en el ¿cómo se llama? No me acuerdo si en el disco duro o con el adaptador de red. Creo que por ahí venía como un pequeño demo de EverQuest. O de regalo, no recuerdo. La época donde realmente venían juegos o cosas en las consolas todavía. Bueno, no, en esta época ya no. En esta época ya nunca obtuvimos un full-blown game así como gratis en ningún momento. Creo que no. Dreamcast creo que sí tenía por ahí alguno que Dreamcast tiene la peculiaridad que se atraviesa un poquito en 2 generaciones, y ya lo hablábamos en el episodio pasado. Alcanza como que a agarrar un poquito de esa generación de PlayStation, Nintendo 64 y en la que era la consola poderosa, la consola que prácticamente era el PlayStation en esteroides, y que muchos sí se fueron sobre el Dreamcast bajo esta premisa. A últimas pues terminó retirándose de la contienda como prematuramente, porque de verdad no pudo contra la competencia, y que de alguna manera pues fue un final semi amargo, porque la mayoría de los títulos que ya existían como exclusivos en Dreamcast terminaron siendo porteados para... Pues ahora sí que lo dividieron como entre el resto de los... puro PlayStation, ¿no? O sea, casi Play 1 y Play 2 se llevaron como el 80% de la biblioteca. Los Sonic Adventures se fueron principalmente a GameCube. Sí, eventualmente creo que los reportearon para PlayStation 2 algunos. No todos. ¿Qué otro? Resident Evil Code Veronica. Sí. En PlayStation 2. Que esa para mí originalmente era la razón para adquirir un Dreamcast, porque
pues era la versión chida, la original, ¿no? Bueno. No, pues era la única manera de jugarlo durante mucho tiempo. Mismo caso que después se repitió con Resident Evil 4. De esto ya hablaremos un poquito más adelante, pero... que ahora puedes jugar hasta en tu tostadora. Sí, y que inicialmente era parte de un deal que tuvo Nintendo con Capcom, que a todo mundo lo agarró como en bajada. Porque pues pensaríamos que Capcom tenía ya como un matrimonio bien logrado con PlayStation, ¿no? Todos sus juegos salían para esta consola y para su posterior segunda consola, que era el PlayStation 2, y de pronto ¡pum! Nos caen con la noticia de que 4 juegos exclusivos van a salir para GameCube, comenzando con un remake del primer Resident Evil. Es como de wow. Aparte Nintendo le metió lana ahí para Resident Evil 1, el remake, ahí le metió su lanita. No, y miento, creo que el primero fue Resident Evil 4, ¿no? Luego el remake, Resident Evil 0 y... El 3, pues salió el TO2 y 3. Se me pasa, ¿cuál es el otro? Y creo que el Prog Number 3 también. Claro, el PN03. El PN03 que entra un poquito en la categoría de juegos malitos. Hay un PN03. Hay un PN03 en GameCube. Okay. Oye, pero también mencionar de Dreamcast, creo que es importante que cuando cancelaron toda la consola, casi todo lo que tenían en desarrollo se movió a Xbox, ¿no? Entonces tienes cosas como Jet Set Radio, que se fue a la secuela a Xbox. Buen juego. Panzer Dragoon, que se fue a Xbox. Entonces todo lo que tenían ya casi listo para Dreamcast, cuando valió madres, cuando se lo llevaron a Xbox. Y que a la fecha se mantienen como exclusivos de esa consola de Xbox. Muchos no han sido porteados para otras plataformas. Sí. Si no me equivoco, Panzer Dragoon Horta y sigue siendo exclusivo del primer Xbox. Jet Set Radio también, que también lo acabas de mencionar. Igual, bueno, Jet probablemente lo acaban de empezar a portear, ¿no? A como distintos lugares. Yo hace poquito lo vi. No recuerdo si fue en una consola o en algún lugar de PC, pero ya oficial, que no estaba antes. Y como que ya lo han empezado a mover. Ahorita que están mencionando todo esto, es muy chistoso como ciertas cosas del pasado eran las grandes exclusivas. Y hoy, por cuestiones legales, han terminado en lugares insospechados. Hay ciertas combinaciones que me dan risa. Por ejemplo, me dan mucha risa que hoy en día puedas jugar Doom 64 en un PlayStation. Me hace como cortocircuito desde el nombre, ¿no? El número 64 lo asocias inmediatamente con el Nintendo 64. Porque fue... Y todavía tiene... y es esa tipografía y es ese momento. Era para esa consola, ¿no? Y bueno, ya no digamos, ahorita que mencionaban Resident Evil 4, esta cuestión de que de repente Doom, Skyrim y Resident Evil 4 los puedes jugar hasta en las llaves de la regadera. O sea, no necesitas ni siquiera que sean eléctricas, ¿no? De repente te aparece así y está disponible. Y me parece muy chistoso este afán de portear hasta la náusea ciertas cosas, porque después de un tiempo la gente lo empieza a ver también mal, ¿no? O sea, un ratito es como, qué chido que está disponible para mi consola. Y después es como, ya saquen por favor otro juego nuevo. A ver, siento que ya lo hacen por deporte. Bueno, sigue dando dinerito. Jesus, ¿cuántas veces tienes Resident Evil 4? ¿Cuántas 16. veces lo has comprado? No voy a revelar esa información, pero... Es íntimo. La más reciente, el más reciente port fue para Oculus, que afortunadamente no tengo uno, pero pronto lo tendrá. Pero ya lo compré. Confío en que eventualmente va a llegar a PlayStation VR. No existe ninguna razón por la que no ocurra eso, pero bueno. Excepto que PlayStation VR se muera ya LB porque a nadie le importa. Pero bueno. Papá, anunciaron el segundo. Pero tú y 6 personas lo van a comprar, Jesus, entonces no hay pedo. Muy felices. ¿Cuál es ahora sí el segundo juego del que tienen que hablarnos el día de hoy? Si quieren nos vamos en el mismo orden. Fer, ¿cuál es tu segundo juego del día? Mi segundo juego, híjole, fíjate que iba a decir Onimusha para PlayStation 2, pero hablando de Dreamcast como que me recordó todo el cariño que tengo. Y yo creo que, híjole, estoy entre Power Stone. Sí, Power Stone era genial. Power Stone de A4, sí, o sea, con tus compas era como, wow, ¿qué es esto? Y aparte apagabas el Dreamcast y podías llevar tu minijuego en la memory card, ¿no? En claro, la VMU. El aspecto visual. Que más o menos esto es lo que nos había medio intentado presentar PlayStation con su Pocket Station. Pero pues no cuajó, ¿verdad? Sí, no. Y acá totalmente pues fue el estándar, era la única manera de
de tener una memoria en el Dreamcast. Sí. Y aparte que te daba como bonus, ¿no? Es como que, bueno, pues voy a ir a la reunión familiar, pero me voy a llevar mi VMU para seguir sacando cositas en el juego, ¿no? Con el primo que sí tiene el loading que yo no tengo, voy a agregarlas. Sí, entonces Dreamcast en general, digo, no por encasillarlo en solamente Power Stone, pero en Dreamcast la verdad dio buenos juegos. Yo que soy amante de los RPG, en mi opinión uno de los mejores es Skies of Arcadia. Es un fabuloso juego. Lo aportaron para GameCube. Para ¿no? GameCube, que también. Que es a lo que vuelvo con el de que agarró Sega y como que aventó para todos lados como que ahora porque se le subió el queda barco, esto. ¿no? Es como repartiendo la herencia. Sí, Shenmue también, ¿no? Tienes ahí el experimento raro que era como otra vivir vez, en esta Japón. generación es la fucking experimental, ¿no? Sí. Y si ubican ese juego de Seaman o sí. Claro, sí, donde les del hablas. micrófono. Sí, les tienes que hablar a tus peces que son como mecos. Está bien raro, está bien raro. Sí. Yo lo conozco nada más por el episodio de AVGN donde juega esa madre que es rarísimo. House of the Dead 2, que también me gusta un chingo. House of the Dead 2, en la época donde tenías una televisión donde funcionaba la pistola para jugar Aún así con el control se me hacía súper divertido también con el control, ¿no? Entonces Dreamcast en general, sí. Marvel vs. Capcom 2, ¿no? Lo mencionamos poquito, sí, pero cuántas supuesto. retas nos dio ahí. ¿Cuántas retas? Qué bonitos sprites. Qué buena música, excepto por esa música del intro que duraba, ¿qué? ¿4 segundos? Sí. Creo que es un loop de 4 segundos. Un loop. I wanna take you for a y se acabó. Y se acabó, ¿no? Pero sí, buenos juegos de peleas en esa generación. Por ahí no sé si hubo algunos buenos Street Fighters que salieron primero en el 3. Dreamcast. El 3, ¿verdad? El 3 salió en Dreamcast. Buen juego. Sí. Todos los personajes son más piernones. Y según yo, creo que están las 3 versiones de Street Fighter 3 para Dreamcast. El primero, Second Impact y Third Strike. Sí. Que la verdad, estoy casi seguro que las 3 existen para... Sí, que en mi opinión es el Street Fighter que más bonito se ve. Si sí, es el más hermoso. Quizá no sea el mejor de los Street Fighters, pero sí es el que se ve más chulo, definitivamente. Y es el que tiene mejor diseño de personaje. No, y es un grado de perfección del pixel art. O sea, realmente la fluidez con que se mueven los personajes te hace dudar si realmente lo que estás viendo son pixeles. Las cintitas de la cabeza, de las manos en ciertos personajes. Por cierto, ahora que lo tenemos fresco, opiniones sobre el logotipo de Street Fighter 6. Cero creativo, se lo agarraron. Yo lo vi. Que se volaron que se volaron el diseño de un stock. Algo de Singapur, ¿no? De Taiwán. No, incluso yo cuando lo vi también dije, también como que se me hizo reminiscente del logo de Guerrilla Games, de Guerrilla. De Guerrilla. Sí. Oye, y aparte ese Ryu, pinche autobús de Super Año. El Ryu Hulk. Sí. Un pectoral de Ryu son mis hombros. El 380 de frente. Sí. Ándale, sí. Fer, entonces, el juego, tu bebé ¿cuál fue? ¿Puedo decir Dreamcast? Todo lo que engloba Dreamcast. No sé, nos dejaste muy confundidos. Jet Set Radio. ¿Te vas a ir con Jet Set Radio? Excelente soundtrack. Excelente soundtrack. Muy divertido juego. Muy bello diseño de personaje. Toda esta onda muy edgy 2000 era, ¿no? El sprite y en patineta y en patines y voy a volar con el hip hop, ¿no? Era un poco como este edge, pero tenía muy buen control. Si algo a mí me gustaba mucho es que ya Dreamcast tenía un control que se sentía como que estaba dando un pasito más hacia una generación de el acomodo de las cosas, aunque todavía era raro, ¿no? Pero hoy en día pues es muy parecido, por ejemplo, a lo que tenemos en la mano izquierda en un Switch, ¿no? La palanquita arriba, la crucetita abajo completa, los botones acá, el Tamagotchi en medio y el cable abajo que sigo sin perdonarles, ¿no? Envejeció un poquito mal, en mi opinión, el control de Dreamcast, sí, pero no está mal. Hay peor, estoy viendo Xbox. el virotazo. El virotazo. Y en este sentido, el control de GameCube, yo diría que el control de GameCube es una versión ideal del control de Nintendo 64, que es una evolución en un buen camino. Pues tan es un estándar en cierto punto el de cubo, que se sigue usando hoy el diseño para Smash, ¿no? Para jugar Smash. Y todavía tenemos a Nintendo vendiendo controles con licencia. Controles de hace putos 20 años. Pero con forma de GameCube y que la gente compra, ¿no? Yo compré uno. Sí, yo también tengo por ahí uno de Jigglypuff parado y todo. Entonces, todavía seguimos usando controles de cubo. Lo único que sí me sacaba de pedo era esta presencia gigante de... ¿Qué era? ¿B? Creo que B es el... No, el A. El A.
que sí es como presiona este y ya, ¿no? No necesitas otros botones. Eso. Y la X y la Y así como todas dobladas en amarillo arriba. Sí, Entonces, probablemente los face buttons son los más weird que existen del... Quizá después del botón Z de Nintendo 64 que sí era muy raro, ¿no? Que estaba así como... Eso era como un gatillo, pues, pero... Quisiera que pudieran ver la seña que hizo acá el buen Sergio mientras... Me estoy dedeando el aire. Mientras describía el botón Z. Es para que entiendan dónde está, pues, sí. Bueno, entonces la elección de Fer fue falsamente Jet Set Radio, pero en realidad todos los juegos de Dreamcast. Que pueden jugar en Play 3. Jet Set Radio solo para Play 3. Si todavía lo tienen ahí acceso. Y hay un emulador para las personas que tengan PC que se llama Redream. Este emulador es el mejor emulador de Dreamcast que yo he usado en mi vida. Es un emulador totalmente user friendly. Nada de esta emulación molesta de si usas tal tarjeta de video, entonces tienes que configurarlo a tantos hertz porque entonces la pantalla si no se va a ver y tienes que ponerle no. Instalas Redream en tu computadora, automáticamente lee todos tus settings, se ajusta a los mejores settings posibles de tu tarjeta de video y es plug and play. Descargas tus ROMs de Dreamcast y los juegas hermoso. Además hace como si o sea, cada vez que subes un ROM te lo pone como si estuviera en su cajita en un librerito. Está bien bonito ese emulador. Entonces siempre han querido experimentar el Code Veronica original, Jet Set Radio, Power Stones, Power Stone, Shenmue dijiste también, ¿verdad? Shenmue. Sí. Todos estos juegos que mencionó Fer y no tienen la oportunidad de hacerse de una consola original, aviéntense su Redream, sus ROMs que ya son un poquito más pesados, ¿no? Son ROMs como de 1 GB casi siempre. Pero hay otro juego que me estoy tratando de acordar donde creo que me lo recomendaste tú, Jesus, que sale Kami. Cannon Spike. Cannon Spike. En Japón se llama Gunspike. Monito semivolador disparando para todos lados. Es un shooter dispuesto de manera muy... Creo que también trae una estética que se enraiza un poquito en Jet Set Radio. Sí. Porque es esta dinámica de andar en patines. O sea, es un shooter que no te hace sentir como que estás jugando un shooter. Sí. ¿no? Ok. Pero chido el gameplay. O sea, muy dinámico, muy padre. También buenos sprites, ¿no? Y estos crossovers, ¿no? De sale Kami, ¿no? O sea, sale... Y Charlie. Y Charlie. Sí, es cierto. Pero sí. Nash en otras regiones. Nasha. Juega en Dreamcast. Si a usted le gusta el RPG, Grandia 2 y Skies of Arcadia. Que son turn-based. Sí, turn-based. Afortunadamente he resarcido el daño de no tener un Dreamcast en su momento. Ya cuento con no solo 1, sino 2. Ay, pues pasa. No es cierto. Por cosas del destino, Te sobran. Rola 1. Sí, cómo no. Jesus, ¿cuál es tu juego del día de hoy? ¿Va a ser también de Dreamcast? ¿Vas a hablar de Xbox? Nadie va a hablar de Xbox. Tengo muy claramente cuál es mi juego favorito de esta generación, pero me duele mucho dejar fuera los que ya son como de cajón para mí. Y voy a hacer brevemente una mención de la tercia de Resident Evil que salieron para GameCube, que son 4, 0 y el remake del primero. Son juegos excelentemente bien hechos. Muchos odian el Resident Evil 0. A mí sí, la verdad es que sí me gusta. Resident Evil 4 cambió totalmente la manera de jugar hasta la fecha. Hizo toda esta revolución en tanto gráfica como de jugabilidad. Ya lo habíamos platicado anteriormente, de tener como estas cámaras fijas, fondos prerenderados, allá gráficos totalmente dispuestos en tiempo real y pues la perspectiva encima del hombro, ¿no? Que ya es como el estándar. Además de esto, pues Fer ya mencionó Onimusha. Capcom hizo lodo en esta generación. Sí. Devil May Cry que era un proto Resident Evil 4, que les dijeron, esto hagan otra cosa. Y es una franquicia que hasta la fecha también sigue siendo de las más redituables para Capcom.
No mi favorita. Es decir, yo... Estos beat'em ups donde todos los enemigos aguantan como 2000 hit points... no son muy mi onda. Los rompecontroles también, ¿no? O sea, que cuadro, para pegarle al vato, ¿no? Y nunca acababas. Pero he oído cosas muy buenas del último Devil May Cry. El 3. El 5. No, el 5. Ah, el el 5. Del más reciente. Bueno, de Play 2 el 3. Sí, y que ahí malamente la secuela casi inmediata que hubo de Devil May Cry está horrible. Malísimo de Devil May Cry. Devil May Cry Sí. no tiene nada de historia. Es sumamente repetitivo. Cosa que daño que repara en el Devil May Cry 3, que es mi favorito hasta el momento. Pero bueno, vamos ahora sí al platillo principal. Al platillo principal. Es que es muy difícil en esta generación hablar de un solo favorito o de dos mejores juegos, habiendo tantísimo. Y de verdad me duele en el corazón dejar fuera los Resident Evil, porque es probablemente mi franquicia favorita de juegos hasta el día de hoy. Pero Shadow of the Colossus. Por supuesto que teníamos que hablar de Shadow of the Colossus. O sea, si tú no lo mencionabas, Jesus, yo lo iba a tener que mencionar. Porque Shadow, me parece que no hay nada más original. O sea, obviamente no contando a lo mejor Aiko, que pues es la misma gata pre-revolcada. Pero no hay nada tan original, tan único, tan extraño, tan especial y tan hermoso como Shadow of the Colossus. Platícanos, Jesus, de este juego que las nuevas generaciones ya conocen, porque tenemos ahora un remake muy moderno, muy bien hecho, ¿no? Sí. Ico, que lo acabas de mencionar, tiene la mala fortuna de que nadie lo jugó. Sí, pero sí es un buen juego, pero siento que Shadow abona sobre la fórmula. O sea, Ico es lo que es, siento que es como el Dark Souls de su Demon Souls. O sea, siento como que Ico era el intento de hacer un juego de autor distinto y nuevo y diferente, pero que la mecánica Shadow, que es como un boss rush sin rush, no sé cómo decirlo, solo hay jefes, pero te tomas tu tiempo en tu caballito para llegar a tu jefe, y cuando tienes que brillar el sol y descubrir los puntos y ver la animación, no sé, es único. La experiencia Shadow para mí fue como wow, o sea, que cómo verga se come este juego, ¿no? Está bien padre. Ciertamente yo tuve una experiencia muy, muy grata al jugar confusa al inicio, porque era raro en su momento tener un juego en el cual yo venía de jugar beat'em ups como Devil May Cry o incluso el propio God of War, que también donde te topas enemigos cada 2 o 3 pasos. Aquí en cambio cabalgas por metros y por kilómetros por 15 minutos sin toparte un solo enemigo, una sola, vamos, ni siquiera enemigos, un alma. Cuando mucho te encontrabas por ahí una lagartija, pajaritos. Ajá, pajaritos, porque digo, dando un poquito como de background del juego, esto es lo más probablemente interesante, de que el juego te dice muy poco de la historia al inicio, y sin embargo es demasiado... Es impactante cómo el juego cómo te ves envuelto en el juego a pesar de saber muy poco de la historia de Solo sabes que tu personaje, que es un cuate que se llama Wander, lleva a su amada a los confines del mundo con la premisa y la promesa de que va a devolver la vida matando un chingo de titanes. Pone su cadáver en un altar, en un templo de los titanes, y una voz misteriosa te habla en una lengua extraña. Wow. Perdón, colosos. Que el término en japonés es Kyosa. Colossus. Creo que es Kyosa. No estoy seguro cómo se llama en japonés, pero bueno, sí son colosos, ¿no? Pero sí, bueno, es similar como Kyojin de Attack on Titan. Son términos parecidos. Pues la verdad es que también entre titán y coloso no hay tanta diferencia. Sí, son primos, pues. Ajá. Pero bueno, tiene... Eso literalmente es la premisa del juego. O sea, tienes que ir matando. Y repito, o sea, para mí los primeros minutos del juego son como de... ¿Qué hora me voy a encontrar a quién putear? Sí. O sea... Y sorprendentemente me topé con una experiencia bastante contemplativa. Es un juego en el que realmente, muy a pesar de que los paisajes son como, pues ahora sí que parajes desérticos sin ser desierto, muy bonitos. Puedes ir simplemente cabalgando en tu caballo agro, que aparte también agro. Tiene una excelente inteligencia artificial, este NPC, bueno, tu fiel compañero,
cosa que no tuvo el fucking perro estúpido Last años Guardian. después de Last Guardian. Ay, a mí el perro de Last Guardian. Yo no lo he jugado. O sea, pero sí he escuchado agro lo que quiera, comentarios. moriría por agro, pero el perro de Last Guardian lo puedo tirar a una licuadora y no me importa. Y justamente Last Guardian demuestra que no ha habido un juego que ha llegado a ese nivel, al menos en lo particular, que no me ha roto como Shadow of the Colossus. A mí, mi experiencia con este juego fue que para mí rompió todo lo que sabía de cómo se jugaba un juego. Sí. Y me hizo como retrabajar mi cabeza en torno a así es como esto va a funcionar. Vas a caminar, cabalgar durante, no sé, si estabas a lo mejor muy norteado, te podías perder hasta media hora 20 minutos sin pedo. en sí, llegar sí. al siguiente coloso. Y una vez que llegas al coloso era, ¿y ahora cómo chingados lo voy a matar? Claro. Y cada coloso tenía su modito. Ujú. Y hay unos tan... la media del coloso, ¿no? Es el monstruote grandote por el que tienes que trepar. Pero luego de repente llegabas al coloso toro, que era chiquito. Que no era nada y súper coloso, ágil, pero era ajá, rápido. Y era muy ágil y rápido. Y te cambiaba el pedo y era como, ok, ¿ahora cómo voy a enfrentar a este enemigo? Y luego llegabas al famoso coloso volador, ¿no? Y era Sí, como, No, por wow. supuesto. Que te tiraste, o sea, si te caías hasta el lago y hasta cambiaba la música porque tenías que volver a Ah, traerlo sí. con las flechas y Y volver a subir, creo ¿no? que ese coloso, justamente el volador, es el que más me hace recordar cómo estos fade in y fade out de la música De la épica. sí. Como cuando estabas trepado, estaba a todo el volumen. Sí. Desearía haber tenido en su momento un buen sistema de sonido para experimentar Y no esto. una tele pedorra en mono. Claro. Y estaba muy cagado que pues, estabas con toda la música épica y de repente si por perder la resistencia, el estamina te caías a la chingada. Sí. Y empezaba el... Volvías y se desvanecía la música. Como, Ajá. era solamente los sonidos ambientales. Y creo que es un juego excelentemente hecho. Estuve viendo hace poquito algunas capturas y videos de Shadow of the Colossus y creo que lo recordaba gráficamente un poco mejor. Por alguna razón, aun cuando este es un juego casi de fin de generación, gráficamente no es una maravilla. Ojo, aquí me refiero, por ejemplo, a los modelos de los personajes. Sí, es más poligonal que otros juegos que estaban un poquito más avanzados, pero Sí. porque era un juego que perdió mucho tiempo o ganó mucho tiempo en el diseño del mundo y la apertura, porque es un open world. Y casi no teníamos open worlds excepto por Grand Theft Autos, ¿no? O sea, ajá. Sí, y aparte digo, volviendo a la experimentación de esta generación, ¿no? Y eso lo mencionó, el sistema 5.1, ¿no? Ya tenías juegos que ya tenían sistema surround, ya tenías tu Gran Turismo 3 que aceptaba 1080i, ¿no? Que para la época yo creo que Que igual se tenía veía una del pito, tela. pues, pero El ajá, propio sí. Grand Theft Auto. Ajá, que tenías ya resoluciones más altas, tenías esto de los cables componentes, ¿no? Que ya no nada más era todas las señales de video por el cable amarillito, sino que ya tenías la separación de los colores. Que de la era señal de el ¿qué? video. Verde, rojo y azul, ¿no? Esos eran los... Verde, rojo y los- azul. Pero ese no es componente. el compo sheet, no. El componente, no, es el Components, componente. El component, ¿no? Es el Component. chido. Ese es el Y chido. ya tenías un avance tecnológico, ¿no? Que ya podías sacar provecho de las pantallas planas, ¿no? Que empezaban ahí a las pantallas esas, la Sony Vegas o monstruotas, no ajá. sé qué eran, que se te caía en un pie, te explotaba. Ándale, el pie. explotaba. No era como que se te rompía, explotaba. Así. Los teatro en casa, entonces Dirigido ya... por Michael Bay. Fíjate que se me hace muy chistoso pensar en la era Shadow of the Colossus y pensar en que ya había 5.1 en aquel entonces. Y yo todavía estamos en 2022 y yo todavía no tengo surround en mi casa, ¿no? Se me hace uno de esos gastos que digo, ok, sí, pero realmente quiero que todas las películas se oigan detrás de mis orejas. No estoy muy seguro, ¿no? Ya quiero estar envuelto de sonido. Sí, ajá, o sea, quiero que todas las vibraciones me lleguen por todos lados, me empapen. Estás esperando al 11.1.2.4, no ¿Qué sé es? en cuánto No, van. ¿Qué es espérate, eso? tranquilo. Yo me quedé en 7, ¿no? Que ya tienes como bocinas en el techo, No, como 5 sí. bocinas en el techo y 2 subwoofers. 2 subwoofers, las 4 bocinas atrás. En ¿no? realidad, Que te las surres cuando suena una explosión acá. Tú te puedes hacer un pinche 10.5 si quieres. Digo, que te interprete Las salidas, Las- ¿no? Ándale. es otra cosa. Shadow of the Colossus es la elección de Jesus. Y pues para cerrar el día de hoy nos vamos con mi elección final, que también me debatí, pero como nadie lo mencionó y yo sí lo quiero mucho y vive en mi corazón, tenemos que hablar un poquito de Snake Eater. Uf. Metal Gear Solid 3. Digo, ya mencionamos el 2, ya dije que me encanta el 2,
Pero para mí el 3, no sé, creo que hasta la fecha, en cuanto a historia, el 3 sigue siendo mi favorito, aunque sé que es el otro Snake, pues, o sea, aunque sé que es como esta onda de retrospectiva, flashback, Big Boss, pero toda esta onda cool, James Bond, CQC, que se agregó al juego, wow, me voló la cabeza, sobre todo el aspecto del CQC, este rollo que podías con un arma en la mano atacar en combate y aún así disparar. Eso se me hacía, o sea, era como wow, este es el futuro, este es súper realista, ¿no? Y pocas peleas tan memorables en toda esa generación, o en todos mis recuerdos de jefes, como la pelea con The Boss, ¿no? Con la pelea en el campo de flores blancas, claro, con ella totalmente vestida de blanco y ella aventando el arma al piso y diciéndote, a ver, ojete, vente a los putazos, ¿no? Mira como, no mames, la morra. O sea, porque además es una historia muy circular, muy padre de la mujer que es mi figura materna, que me entrenó y me enseñó todo lo que sé. Es a quien tengo que vencer, ¿no? Y por un lado tienes el aspecto emocional del personaje de yo no quiero matar a mi mamá. Y por otro lado tienes el no, mi jefa me va a partir el hocico, güey. O sea, porque está bien cabrona, ¿no? Oye, también el balazo final, ¿no? Que es brutal que te lo dejan a ti. Que no sabes qué está pasando. A mí me sacó de pedo. O sea, yo dejé el control. ¿Se acuerdan esa hermosa época? Esta es una queja, por cierto. ¿Se acuerdan esa hermosa época en la que los videojuegos, cuando estabas jugando, nomás jugabas y ya? Y cuando estabas viendo un cutscene, pues nomás lo veías y ya. Y era bien padre. ¿No saben cómo me revienta las pelotas de esta nueva generación? Que hay cutscenes mientras juegas y juego mientras ves los cutscenes. Oh, no me hagan eso. Quiero poder dejar mi control y quiero poder descansar y disfrutar la historia sin tener que estar esperando un fucking quick time event. Sí. Por favor, no me hagan eso. Para ser justos, Metal Gear siempre ha tenido como una congruencia entre gráficos in-game y cinemáticos. Se ven muy parecidos. Se ven, sí. O sea, ciertas cositas. Por ejemplo, creo que donde más notas la diferencia es en Metal Gear 4, donde los cutscenes sí son como fucking películas de Michael Bay. Ya te avientas media hora de cutscene ya en el 4. Los cutscenes del final son 2 horas, ¿no? Creo que sí, algo así, que es, bueno, pues déjame por palomitas. Sí, pues la voy a ver una peli, pizza, ¿no? Ajá, vamos por una pizza, sí, exacto. Pero bueno, pocos momentos tan memorables como el arte de Metal Gear Solid 3, el diseño de personaje, esta onda conceptual de los jefes, de que los jefes son casi cosas subjetivas con las que no sabes ni siquiera cómo pelear, ¿no? Porque en Metal Gear Solid 2 era como, bueno, yo soy un vampiro, ok, pero igual te voy a disparar en el hocico, ¿no? Y en Metal Gear Solid 3 de repente es como, ok, este es un camino de muertos y son los muertos que tú has matado. Sí, y hasta que no se acabe este jefe, y aunque se acabe te vas a morir. Y es como, ¿qué putas vergas estoy jugando, no? O esta cuestión ¿cuál era el otro? Había uno hecho de insectos. Y luego de avispas, ¿no? De Pain. Ajá, de Pain. Y luego este jefe que si no lo mataba se moría solo a la verga. Es un viejito. Que está tan ruco que si te esperabas 2 semanas a acabar el juego, el vato se moría de viejo. Sí. O sea, ese tipo de cosas te volaba la cabeza, mano. Cuando tenías 18, 20 años, no sé cuántos años teníamos cuando salió esta generación. Pues sí, más o menos, ¿no? Yo más unos 10. Pues este ya fue como de fin de generación. Fue que como 2005, 2006. Ya estábamos peludos. Ajá, ya exacto. En 2006 creo que yo tenía 20, ¿no? Entonces digo... Porque esta generación de inicio... esto es algo que yo valoro un chingo. Esta generación nos vio pasar de adolescentes a adultos. Sí. Y nos hizo más hombres. Nos hizo hombres. Que claro, veníamos jugando juegos de clasificación muy arriba de nuestra edad desde años antes, pero... El Thrill Kill del que hablábamos la vez pasada, ¿no? Y Metal Gear Solid 3, yo creo que de los momentos más memorables para mí fue cuando vas subiendo esa escalera. Y la rola del son casi 5 minutos, son 4 minutos y medio. Vas subiendo por la escalera. Y si te detienes, empieza como a bajar la música hasta que siga subiendo otra vez. Increíble. Fabuloso. Gran música, una mezcla James Bond, Guerra Fría. Tenías hasta tu pildorita en el molar, ¿no? Que tenías que usar en estos jefes. Toda esta cuestión como seductora. Pero al mismo tiempo, el juego también siento que fue cuando brincó de ser raro. O sea, porque Metal Gear 1 es como serio, Metal Gear 2 es como raro a ratos.
Y Metal Gear Solid 3 brincó un poco a tomarse un poquito menos en serio, ¿no? Tiene ciertos momentos de absurdez, de comicidad. Esta idea de que, esta cuestión de la generación de que como te maquillaras o te pusieras la ropa, salías en el cutscene. Entonces podías hacer ciertas cuestiones bien absurdas, ¿no? Como salir con la cara pintada en un cutscene súper serio, así como yo voy a salvar a Estados Unidos y vestido así como pinche japonesa. Y era fabuloso eso. Y al final del juego, unas cosas muy innovadoras como yo, o sea, quedé en shock cuando en el juego te sacan un ojo. Y a partir de ahí, cada vez que apuntes en primera persona, la mitad de tu pantalla la ves mal. Y se me hacía, o sea, era como, wow, este juego está respetado. Y yo pensé que no, que era como, bueno, cuando apuntes va a ser todo normal. No, tu pito ya no tienes ojo, ¿no? O sea, acaba el juego con un pinche ojo, ¿no? Y bueno, creo que fue la concreción absoluta del Snake en una caja, ¿no? Y Big Boss. Y por supuesto, y saber la historia de Big Boss, que se convirtió en el nuevo protagonista, ¿no? De la franquicia. O sea, porque sí, totalmente. Snake fue de 2 juegos. Es más, Snake fue protagonista de un juego. Luego fue Raiden. Y luego fue Big Boss 2. Bueno, luego en el 4 te volvió a hacer. Sí, Snake. Eres Old Snake. Old Snake. Que a Fer yo sé que no le gusta mucho el 4. Pero a mí todo ese pedo del 4 de... cuando Snake se vuelve a topar con Naomi, que era un personaje con el que había coqueteado, con el que había tenido así como algo en el juego, y lo vuelve a ver y ella como que de alguna manera se avergüenza de verlo viejo y él se siente mal, pero ella lo tiene que ver desnudo porque le van a... Toda esa temática como de soy un viejo entre jóvenes que te habla también a ti el jugador, ¿no? O sea, el pinche pendejo que lleva jugando desde Metal Gear 1 ya está ruco, ¿no? O sea, está ruco. Eso a mí sí me gusta mucho del 4. Está padre. Eso y la pelea de Metal Gear Rex contra Metal Gear Ray. Creo que es capítulo 4, 5, no sé, ya aventajado, que sí está también bien chido. A mí sí me gusta Metal Gear 4. Metal Gear 5 tiene sus momentos maravillosos y sus momentos flojos, ¿no? También como platicamos el otro día. El control, sobre todo. Yo creo que Metal Gear 5 lo que le hace todo es el control. Pero también tiene estos momentos muertos del helicóptero, que son como loading times de nada. Shoot me now, sí, ¿no? Que ya quiero que esto madre avance, por favor. ¿no? Creo que también ya nos malcreamos, muchachos, porque nosotros, jugadores de generación actual, los loading times han empezado a ser una cosa del pasado. Yo pensé, cuando comenzó esta nueva generación, que los loading times iban a ser cortos. Pero ahorita, o sea, tengo entendido, por ejemplo, no lo he jugado, pero Horizon Forbidden West, que tiene 0. O sea, el tiempo estimado de loading time, si le quitas los tips, es 0 segundos. 0 segundos. Wow. En un open world. Entonces, ese tipo de cosas creo que nos van a malcriar de una manera espantosa para el futuro. Y luego Demon's cuando Souls. Regresemos a ciertos juegos de viejas generaciones, nos va a doler el alma. Nos va a doler el alma, claro. Demon's Souls, ¿no? Que también es este juego de lanzamiento de PlayStation 5 y tiene 0 loading time, ¿no? 1 segundo, 2 Tiene segundos. muy poquito, pero tiene como 2, 3. Era la manera de demostrar que esta consola sí venía huevudita. Sí. Pues sobre todo el estado sólido, ¿no? Que es la magia de esta generación. Sí. Y ahorita... las mejoras de la generación pasada en esta generación a mí también se me hacen impresionantes, ¿no? Que, por ejemplo, Cyberpunk con su parche 1.5 pasó de casi 40 segundos de loading time en versión PlayStation 4 Base a 6 segundos ahorita en Play 5. 6 segundos es lo más que tardas en cargar cualquier situación. Entonces, sí es aterradoramente eficiente que un juego que nació last gen de repente pueda mejorar su performance a ese nivel en estas generaciones, ¿no? Es como, wow. Imagínate, tío, te cagas, ¿no? O sea, imagínate si pudieran hacer eso en retrocompatibilidad con Play 3. Wow, no, sería la locura. En ese momento, o sea, es más, si en este momento PlayStation, ojalá me estés escuchando, si en este momento PlayStation me dijera, mira, que te valga pito, no le vamos a hacer nada a tu consola, pero nada más por los huevos, te vas a cobrar $50 por hacer retrocompatible a Play 3 tu consola, pero 0 loading times. Va. En ese momento dejo de tragar semana y media, pero los meto al Play. O sea, PlayStation, eso es todo lo que queremos. Queremos que poder seguir jugando a nuestros juegos viejitos en una sola consola sin tener que conectar otra pinche consola. Eso queremos. Que por ahí ya se empieza como que a rumorar, ¿no? Que está haciendo PlayStation 3 viene el Game Pass, ¿no? Entre comillas, Game Pass de PlayStation. Que va a ser como que Now. lo van a subir
O sea, van a subir juegos a digital, ¿ok? Sí, o sea, vas a pagar tu suscripción, tu Netflix, y vas a poder tener acceso a jugar todos los juegos. ¿Hay Now en México? Creo que sí, nunca lo he usado. Porque yo no, Pues o sea, no te lo diferente. ofrece la consola. O sea, si te metes a suscripciones, no te aparece. Y yo lo he querido así como checar en línea y no, o sea, regionalmente nunca aparece la página de México, nada. Entonces, No estoy seguro si con cuenta estadounidense probablemente puedes acceder a él. seguramente. Pero bueno, ok, lo acepto. Ahora, tengo una pregunta. Digo, no sé cuáles sean los rumores, pero si ese pase va a ser, pues pagas el pase y juegas todo, o los juegos que ya tienes y los metes, te los agarra gratis, así como Xbox. O sea, si ya tienes el disco, ya no tienes que recomprar en digital el juego, quién sabe, ¿verdad? Quién sabe. Eso sería. Eso estaría Eso genial. es lo que hace Xbox. Son territorios inexplorados. Y sería, a mí eso me parecería respetuoso Claro. con nosotros, Sí. ¿no? O sea, con el jugador de, oye, no manches, yo todavía tengo mi disco, por favor, respétamelo, ¿no? Sí, fíjate que, digo, Xbox es el que le da más respeto a lo viejo, ¿no? Eso. Los juegos clásicos es... Está bien, tienes tu juego de Xbox 360, ponlo en mi Xbox One X y no solamente vas a tener los loading times, vas a tener el aumento a 4K, vas Claro, a tener sí, te lo vamos 60 a pimpear. cuadros, vas a Ajá. poder Si jugarlo existe como una versión nunca. remasterizada del juego, es la que te va Exacto, a cargar. sí. La verdad es que Xbox lo está haciendo muy bien en esos. Creo Excepto porque nos valen verga todas sus exclusivas, ¿verdad? O sea, si tuviéramos Bloodborne en Xbox, pues no estaríamos aquí, ¿no? Pero bueno. se va a enojar tu audiencia, Xboxera. Xbox, no sé si tenemos mucha gente Porque Xboxera. no vamos a hablar nada de Xbox. Digo, spoiler alert, pero creo que nadie Casi, va a meter es que, de pues es Xbox. que casi nadie le invirtió a esas madres. O sea, y yo la neta ahorita ya sí estoy en la postura de, pues, ¿para qué quiero un Xbox si tengo una PC decente, no? Entonces, pues, Sí. ahí está todo. Chicos, creo que con esto hemos llegado a nuestro cierre del día de hoy. ¿Cómo? Este episodio, claro, ¿no? ¿Ya? Sí, ¿No vamos ya. a dar otra vuelta? No, ya fueron. Pero dos. nos quedan muchos juegos por hablar. Pues sí, pues, pero ya se nos acabó el tiempo. Guárdenlos para la siguiente. ¿Cómo que no vas a hablar de Kingdom Hearts? A ti que te gusta mucho Disney. Ey, el pato Donald. El pato ¿Cómo Donald con me voy Mickey. a abstener de jugar con el pato Donald y Mickey? Vamos a tener que dejarlo aquí el día de hoy. Prepárense porque, pues, séptima generación ya se empieza a poner pesado esto. En séptima generación yo ya tengo... En sexta generación yo tengo juegos que me cambiaron. En séptima generación yo tengo juegos que me definen como ser humano, ¿no? Entonces nos vamos a empezar a poner pesados. Espero que traigan sus juegos. Y si no se vale repetir, quiero ir meando mi territorio. Ya saben de Empieza qué. con D. Ya saben de qué voy a hablar, muchachos. Así que nada de, ay, pues yo también lo traía. Pues me la pelas. ¿No? Chicos, como siempre, platicar con ustedes ha sido un placer. El Muchas placer gracias. es mío. Gracias, Sergio. Yo sé que ustedes se dan placer solos, pero es más Todos rico tres. cuando nos damos entre los Entre tres. los tres. Gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy. Espero que estén disfrutando estas charlas. Es para mí refrescante tener a otras voces en los micrófonos. Ustedes saben que esto casi siempre es una experiencia íntima, one on one. Me gusta susurrar en sus oídos, pero el día de hoy pues les susurramos les zurramos entre tres. Espérate, ya escalaste con el fetiche. Sí, perdón, Ya. me fui de ASMR Ándale. a ondas scat. Bueno, pues si a usted le gusta cualquiera de estas dos cosas, contáctenos. Ahí estamos. Llame ya. Chicos, no sé si quieran, en los programas pasados se me ha pasado decirles, no sé si quieran compartirnos una red social donde la gente pueda ir a reclamarles todo el tipo de cosas que dijeron el día de hoy, o no quieren compartir una red social. Sí, yo soy muy poco activo en redes, pero me pueden encontrar como @ChuyBartowski en Instagram o en Twitter. Ahí con todo gusto. Quejas, tampoco. sugerencias. Yo no soy muy activo en redes, pero cualquier queja, ahí a @recuadro blanco. Ah, ok. Ahí me Bueno, lo pasa. arroba, ya saben a dónde quejarse. Yo lo pasivo de Fer, yo le agrego su activo. Ahí no se preocupen. Gracias por escucharnos. Soy Sergio Vicencio y esto fue Bajo el Puente del Troll. Algunos de los fondos musicales de este programa pertenecen al paquete 10.000 piezas de música de Media Solutions. Todo el crédito a sus respectivos creadores. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com/Sergio Vicencio y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional.
¿Quieres comisionar cápsulas, episodios o incluso temporadas completas o comprar contenido digital debajo el puente del troll? Ve a coffee.com/Sergio Vicencio y encárgate de decirme qué hacer. Es coffee, ko-fi.com/Sergio Vicencio. Búscame como @recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast. Bajo el puente del troll.